Que el buen Dios levante tu cabeza, extienda su mano hacia ti y te levante también de toda frustración, de toda postración. Que el muladar no sea tu lecho y que puedas andar en las alturas del Todopoderoso. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Estamos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3. La palabra de Dios dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues? ¿Es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta maravillosa y preciosa mañana. Bueno, mis amados, ¿qué problema tan grande tenía Pablo con la iglesia de Corinto? ¿Sabe? Pablo era el fundador de esta iglesia. Créame que Pablo amaba a los hermanos de Corinto. Sí, vamos a decirlos en términos poco agradables. Él era el padre espiritual de estos hermanos en la fe, de esta iglesia que estaba dividida. Sí, habían seguidores de Pablo, de Pedro, habían seguidores de Apolos, habían seguidores de Pablo. Sí, la iglesia estaba dividida. Mientras el culto a Artemisa era uno, la primitiva iglesia de Corinto estaba dividida. ¿Y sabe por qué? Porque tenían los ojos puestos en Pablo, en Apolos, en Pedro. No que ellos lo hayan promovido. Pero hay gente que dice, si no me bautiza tal fulano o tal fulana, yo no me bautizo. O sea que si esa persona no te bautiza, te vas a condenar. Oh, aquí lo importante es cumplir con el mandato del Señor. Aquí lo importante es poner los ojos en Jesús, como dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sí, cuando ponemos la mirada en los ministros, en los siervos, en los líderes de la iglesia, dejamos de mirar a Jesús. Y esto produce catástrofes, tragedias espirituales al interior de las congregaciones. Bueno, por eso Pablo dice, yo quisiera ya que ustedes hubiesen alcanzado el nivel de madurez necesaria para darle todo lo que tengo que darles. Pero todavía no puedo darles alimento sólido. No puedo hablarles como aquellos que dependen directamente del Espíritu Santo.
Sí, Pablo está hablando de una iglesia que cavila, que anda entre las cosas del mundo y las cosas del Señor. Por eso le dice, ustedes son carnales todavía. Bueno, en el capítulo 6 de esta misma carta vamos a mirar el alto nivel de carnalidad que tenían los hermanos. Pablo dice, ustedes son carnales todavía. Son bebés en Cristo. Todavía hay que cambiarles pañales, hay que darles biberón. El plato fuerte está listo, pero no se les puede servir porque no son capaces ni siquiera de masticarlo porque todavía no tienen diente y su organismo, sus intestinos no están preparados para digerir esto sólido que tenemos para usted. Por eso Pablo dice, os ya beber leche y no vianda, porque todavía no eran capaces de hacer una buena digestión. Aún son carnales. ¿Sabe qué tremendo esto? Pablo dice, todavía hay celos, todavía hay rivalidades, hay contiendas, hay disensiones y donde hay esto, hay carnalidad. Hace creo que unos 2 años se acercó una hermana, creo que pasó por nuestra congregación y entró, se quedó allí y luego habló conmigo. Cuando empezó a congregarse apareció el pastor que hacía algunos años la había abandonado. Al parecer una iglesia que tenía un buen número de creyentes, pero empezó a haber problemas, divisiones de esto que le estoy hablando ahorita y la congregación fue menguando hasta que al parecer solamente eran como 5 o 6 hermanos en la iglesia. Sí. Y el pastor decidió cerrar la iglesia e irse a abrir a otro lado. Y entonces la hermana empieza a congregarse con nosotros y luego viene el pastor a decirle que tiene que congregarse con ella, con ellos. La hermana vino a hablar conmigo y yo le dije, él la dejó botada. Él la dejó botada. No tiene por qué seguirlo. Si lo hizo una vez, lo hará de nuevo. Sí. Y entonces aparecen y afloran los celos. Porque aunque no lo crea, hay carnalidad en todos los sentidos. Gloria a Dios, la hermana aún se congrega con nosotros. Sabe que el buen pastor, Jesús, nunca la dejará botada. Pero tiene claro que no debe volver con alguien que la menospreció espiritualmente, que pensó en él más que en el rebaño de Dios, que pensó en su propia familia por encima de la encomienda, de la tarea, de la responsabilidad que Dios le había entregado. Yo no sé si está entendiendo, pero es que muchas veces Dios nos entrega el rebaño y creemos que es nuestro. Aún más, queremos hacer al rebaño tributario desde la distancia, que el rebaño tenga que tributarle a alguien que ni siquiera le pastorea, a alguien que quiere pastorear al rebaño de manera satelital, o como dijo alguien, en cuerpo ajeno. ¡Qué vergüenza! Pablo estaba triste por los hermanos de Corinto, pero estaba avergonzado por los líderes de la iglesia de Corinto.
que en sus disputas y sus rivalidades, en sus celos, en sus contiendas, no solamente lograron dividir el rebaño, sino que lo dispersaron. ¿Sabe por qué? Porque ese hermano que no estaba firme, ese hermano que estaba entre lo espiritual y lo natural, ese hermano carnal, muchas veces se vuelve al mundo. Otros se quedan en stand-by, ni para allá ni para acá. Pero cuando se hace esto, sin lugar a dudas, está en el mundo. El stand-by es encendido y apagado, apagado y encendido, encendido y apagado. Ni para adelante ni para atrás. Palabras más, palabras menos, ese queda estancado. Pablo está totalmente afectado por el liderazgo, dolido por la iglesia, pero ofendido, sí, por el liderazgo de esta primitiva iglesia. Entonces, Pablo deja bien claro que ese pastor, ese líder que privilegió su propia vida, ese líder que privilegió sus emociones, sus temores, sus miedos, sus celos, que privilegió su familia por encima del rebaño de Dios, no es digno, no es digno de guiar al pueblo de Dios. Por eso Pablo dice, pero ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos simples servidores del Señor. Y le hablaba yo ministros, y la palabra ministro es el que está al servicio de, el que está al servicio, ministro de Cristo. Quiere decir que está al servicio de Cristo, y en este caso al servicio de la obra de Cristo. Por eso Pablo lo dice abiertamente: yo planté, Apolo regó, pero la verdadera obra la hizo el Señor. Este rebaño no es mío, no es de Apolos, no es de Pedro, no es de Stewart, no es de este o aquel. Este rebaño es del Señor. Sí. Y si son bebés espirituales, debemos tener mayor cuidado, como los padres con su bebé recién nacido. Tienen un cuidado especial por ellos. Y en la medida en que van creciendo estos hijos, estos bebés, van evolucionando. Entonces, sin dejar de cuidarlos, estos le ayudan en ese proceso de crecimiento, no lo dejan a la vera del camino. ¿Sí? Entonces Pablo termina diciendo, así que ni el que plantó, ni el que regó, es nada. Todos somos instrumentos del Señor. El rebaño le pertenece a Dios. El rebaño le pertenece a Cristo. Sí, es que en este tiempo estamos haciendo iglesias que dependen de los líderes. Por eso los títulos están quedando muy cortos en las iglesias. Por eso ya no basta con ser obispo o pastor. Ahora es necesario ser salmista, algunos, y otros apóstoles. Y se erigen falsos profetas en medio de las iglesias. Sí. Pero esto no es para que pongan los ojos en Jesús. Es para que cometan el error que estuvo cometiendo la iglesia de Corinto, poner los ojos en Pablo, en Pedro y en Apolos.
Es para que la gente deje de mirar a Cristo y empiece a mirarlos a Él, a ellos. Bueno, y es tan tonta la gente y es tan falta de madurez la gente que estos bellacos les están ofreciendo terrenos en los cielos. Y estos bebés espirituales los están comprando. Qué tremendo esto, mis amados. Sí, pero sabe, Pablo dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Todos somos instrumentos del Señor, labriegos de la viña, de la obra del Señor. Y termina diciendo Pablo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cada uno recibirá su paga. Todos tendremos que dar cuentas a Dios por el rebaño que Dios nos ha encomendado, por la forma como guiamos ese rebaño. Tendremos que dar cuenta a Dios por ese rebaño, si lo cuidamos como Dios mandó o simplemente nos preocupamos más por nosotros que por el pueblo de Dios. Dios te bendiga grandemente y solo pido a Dios que alcances madurez espiritual.